¿Alguien me puede decir lo que está ahí en esa pantalla? Lógicamente que ahí está todo, pero alguien me lo puede decir. Esa es la promesa, escuche bien, que Dios tiene para cada creyente que un día decidió la vida con Cristo Jesús. Esa es la promesa, de que un día al final de todo el esfuerzo podamos estar en esa ciudad que Dios ya tiene preparada. ¿Me escuchó? Pero muchas veces nosotros, como creyentes en Cristo, andamos como despistados, ¿verdad? Y caminamos en este camino de la vida un poco distraídos, sin tener la visión clara dónde va a estar nuestro final. Y deber nuestro como líder, como pastor, yo quiero hacerle conciencia a usted que usted no está en esta tierra por toda una vida. Usted algún día o yo tenemos que partir de aquí, sea de una o de otra manera, tenemos que partir de aquí. Pero la pregunta es, ¿llegaré a ese lugar? ¿Llegaré a ese lugar que se me ha prometido? Esa es la pregunta que está en juego. Y el apóstol Pedro, en su libro, Segunda de Pedro 3:9, dice, porque Dios no retarda su promesa como alguno la tenemos por tardanza, sino que es paciente. Escuche la palabra, sino que es paciente. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos día tras día al arrepentimiento. Hermano, yo, usted y todo ser que pise este planeta Tierra, tenemos que arrepentirnos todos los días, y apartarnos del pecado. Porque el único que nos separa para poder llegar a ese lugar, ¿sabe qué es? El pecado. El pecado es el único. Pero ¿cómo yo peco? Bueno, yo peco siendo desobediente. Al ser desobediente a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, yo peco. Y si peco, le pertenezco a alguien. Ahora le voy a decir la pregunta. ¿A quién le pertenece usted? Porque hay dos dueños, recuerde. La Biblia dice que hay dos dueños. Los que están en el mundo le pertenecen ¿a quién? Los que están en el mundo y no han entregado su vida a Cristo le pertenecen ¿a quién? Dice que están bajo el dominio de el Dios de este siglo. Las personas que deambulan en el mundo y no han entregado su vida a Cristo le pertenecen al enemigo. Y son hijos del enemigo. Y yo quiero compartir con usted y animarle en esta mañana a que usted tenga la visión de ese lugar, que usted todos los días piense, hay un lugar que se me ha prometido. Jesucristo, cuando se estaba yendo, le dijo a los discípulos en Juan 14, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no podrá venir. Es necesario que yo me vaya. Dice, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Y les aseguro que si yo me voy, escuche esto, le da una promesa. Yo me voy a preparar lugar. Y luego vendré a tomarlos a mí mismo para llevarlos donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Él se fue a preparar ese lugar.
Se fue a preparar la Nueva Jerusalén, que ya está preparada. No me crea a mí, según dicen la NASA, con los satélites que ha enviado al espacio, dice que un satélite pudo fotocopiar con las cámaras un resplandor inmenso que se veía allá arriba en las galaxias. Y se dejaron a decir que supuestamente era la ciudad que Dios tiene hecha allá arriba, que un día descenderá y se plantará en la tierra, donde vamos a morar usted y yo, si es que nos guardamos para el Señor. Pero que está preparada ya, hermano. Ya está preparada. Pero para poder nosotros estar ahí, tenemos que estar seguros a quién le pertenecemos. Le voy a hacer otra pregunta. Y esta va para mí también. ¿Quién es mi padre? ¿Sabe usted quién es su padre? Hay tres tipos de posibles padres. Dos son espirituales. Y uno es físico, biológico. Tenemos nuestro padre natural, el que nos engendró. Con amor o sin amor, pero tenemos un padre que nos engendró. Vaya a saber si nos hizo con amor o no. Pero tenemos un padre biológico. Que se haya portado bien, no lo sé, si se portó su papá bien con usted. Pero el mío sí se comportó bien. El biológico. No tengo nada que ver con agresiones con mi padre biológico. Lo que recuerdo desde niño era que mi padre me protegía. Y cuando estaba comiendo, me sentaba en sus regazos, en sus piernas y me daba de su comida. Esos son los recuerdos que tengo de mi papá. Yo no recuerdo un castigo, un regaño de mi papá, no lo recuerdo. Por eso es que a mí no me cuesta relacionarme a Dios como padre. Porque mi padre fue excelente. Tenía su falencia, sí, pero en cuanto a padre, fue excelente para mí. Me chiñaba, me cuidaba, era el mimado. Por eso es que no me cuesta relacionarme con papá Dios como padre. Llego a su presencia rapidito. No así algunas otras personas que han sido abusados por sus padres. No así. Les ha costado mucho, jóvenes, hombres, mujeres, relacionar a Dios como padre, porque su padre no fue la figura que tenía que ser. ¿Aló? Pero, ¿quién es su padre espiritual ahora? ¿Quién es su padre espiritual? La Biblia dice que tenemos el padre biológico. La Biblia dice que Dios, cuando nosotros le rendimos la vida a Cristo y vivimos para Cristo, Dios es nuestro Padre. Vanessa lo leyó hace un ratito. Dios es nuestro Padre. Pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida y vivimos como un animalito, nuestro Padre es el diablo. Así, frío se lo digo, porque la Biblia lo dice. ¿Es Dios su padre o es el diablo? Pero de alguno tiene que ser. Es mejor que se asegure de que Dios sea su verdadero padre espiritual. Porque si el otro, hermano, no nos espera ningún halago, ¿verdad? Y quiero que vaya conmigo, primeramente, a leer lo que está en Apocalipsis capítulo 21. Por favor, vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 21. Para hacer referencia un poquito, ¿está conmigo? Me dice un amén cuando lo haya encontrado. No me lo busque ya en Génesis, ¿verdad? Está en el final de la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Lo tiene conmigo? Apocalipsis 21, 10 en adelante. Por favor, 21:10 en adelante. Y me llevó en el espíritu
a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. O sea, esa figura que está ahí, un día va a descender. Juan la vio, literalmente la vio en una visión. Y dice que descendía del cielo de Dios. Y leo de nuevo, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstolos del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su altura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo birilo, el noveno topacio, el décimo ¿cómo es la palabra? Ok, bueno, esa palabra, ¿verdad? Y el décimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella, escuchen, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y ojo aquí, 27, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está su nombre escrito en el libro del Cordero? ¿Está seguro que su nombre está escrito? ¿Está seguro que no se ha borrado? ¿Está seguro que no tiene que volverlo a reinscribir?
Porque ¿sabe cómo perdemos nosotros este privilegio? Cuando desobedecemos la palabra y cometemos pecado. El pecado nos separa de ese lugar tan precioso que describe la Biblia. Por eso es que todos nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor, sí o sí, todos los días. Porque todos los días pecamos. Pero hay gente que practica el pecado, de verdad. Pero usted y yo que no practicamos el pecado, pecamos involuntariamente y tenemos que ir al Señor también a pedirle perdón. Pero hay gente que se deleita del pecado, practica el pecado deliberadamente, no le importa. Y esa gente no le pertenecen a Dios. Esa gente le pertenecen a otro Padre Celestial. Y quiero que vaya conmigo para entrar al tema ahorita, a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Está conmigo? Aquí viene un plato fuerte, hermano. Pero como líder, como pastor, tengo que predicarlo. Porque usted me interesa que usted llegue un día a ese lugar. Me interesa que usted y yo, si es que estamos cometiendo algo que no le agrada a Dios, dejemos de hacerlo y pongamos nuestra mirada a ese lugar que un día sucederá. Y es mi deber como pastor advertirle que si usted o yo no hacemos lo correcto, no entraremos a ese lugar. Es mi deber advertirle. Es mi deber exhortarle a usted y exhortarme a mí mismo de hacer una recapitulación de nuestra vivencia, cómo hemos estado viviendo. Porque si no, hacemos una reconstrucción de nuestra vida espiritual, de nuestra cosmovisión del futuro, hermano, es lamentable que nos quedemos a medio caminar. Y Dios no quiere eso. Por eso en 2 de Pedro 3:9 habla bien claro. Dios es paciente. Y nos está dando mucho tiempo a nosotros, pero el tiempo se acaba. El tiempo se va a acabar. Gracias, hermana. El tiempo para nosotros acá en este planeta Tierra no va a ser eterno. Va a ser eterno en esa ciudad, pero aquí no. Aquí podremos durar 100 años, 105, 110, 115, los que han durado más, pero al final mueren. Y la pregunta es, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y sabe por qué predico esto? Porque a mí Dios me mostró el infierno real antes de convertirme a Cristo. Y no me mostró el infierno de llamas, me mostró el lago de fuego que habla Apocalipsis. Y por esa visión que yo vi del lago de fuego que está abajo en la tierra, es que yo me convertí a Cristo. Y a través de su palabra, porque Dios tuvo que mostrarme el infierno donde la gente caían, la gente que no aceptaba a Cristo caían allá. Yo vi familia mía ahí nadando en ese lago de fuego. Literalmente lo vi en la visión. Hermano, el lago de fuego es real, lo habla Apocalipsis. El que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego junto con el diablo y el falso profeta. Eso es real. Y la gente en ese lago de fuego no muere. Yo no sabía que existía el lago de fuego, pero Dios me lo mostró y la gente nadaba ahí y no moría, hermano. Yo lo veí en una visión. La gente no va a morir, va a nadar en este lago de fuego, pero sí va a ser atormentada. Entonces nosotros tenemos que escoger dónde va a pasar nuestra eternidad, nuestra vida a la eternidad. Y usted tiene la llave, yo tengo la llave. Ahora podemos elegir a dónde queremos ir. ¿A la Nueva Jerusalén o al lago de fuego? Usted tiene la decisión, nadie más, usted. No le eche la culpa a otro, no es usted, soy yo el que tengo la decisión de elegir a dónde voy a pasar mi eternidad. Con Dios como mi padre o con Satanás como mi padre en el lago de fuego. Usted elige. Usted elige. Qué silencio, hermano. Pero es mi responsabilidad como pastor advertirle a usted para que el día que usted se enfrente con el Rey de Reyes,
No tenga excusa de decir, es que a mí nadie me advirtió, Señor. Es que a mí nadie me dijo que yo tenía que comportarme como un hijo de Dios. Es que aquel pastorcito de Aguabuena nunca me dijo que yo tenía que vivir en santidad. Es que aquel pastor Fausto nunca me dijo que yo tenía que tener una vida de arrepentimiento continuamente. Y nadie me advirtió. Pero déjeme decirle, aquí se ha hablado la palabra clara y específica. Si usted no la ha agarrado es por puro jupón, que es usted. Pero aquí la palabra se predica. Quien la predica claritica, hermano. Es mejor que seamos hacedores de la palabra y no que nos llevemos la sorpresa al final. Es mejor recibir la palabra aunque nos duela aquí y hacer ajustes, porque allá no se pueden hacer ajustes. No existe el purgatorio como una religión lo quiere hacer real. No existe. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No te pueden sacar del purgatorio, como mucha gente dice, que la gente se va a purgar sus pecados. No, los pecados se purgan aquí cuando aceptamos la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Y es la única que nos puede limpiar de todo pecado. No es una oración de un sacerdote o lo que sea. No es esa oración la que perdona pecado. Lo que perdona el pecado suyo y mío es el sacrificio de Cristo y esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Y vivir para Él. Solo así podemos nosotros estar seguros de nuestra vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Primera de Juan 3, 8 al 12 nos dice, Primera de Juan 3, 8 al 12 nos dice la palabra. El que practica el pecado es de quién? Vea lo que dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Y hay punto y coma, ¿verdad? Usted sabe lo que eso quiere decir, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, pero si se arrepiente y viene a Cristo, la sangre de Cristo le desbarata todo lo que el diablo ha hecho en esa persona. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. En la persona que se arrepiente, le perdona todos los pecados y pasa a ser del diablo, pasa a ser de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra del Señor aquí. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta palabra, hay personas practicantes del pecado continuamente. El cristiano, usted como cristiano no practica el pecado, pero sí pecamos los cristianos. Pero ya no pecamos voluntariamente, pecamos por error o por inconscientes. Pero cuando reconocemos que hemos pecado, nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor, si es que tenemos tiempo. Y Él, como buen abogado que es nuestro, va ante el Padre y le dice: Padre, ¿sabes qué? Es cierto, él o ella cometió un pecado, pero no es que lo practica, fue un error, perdónalo. Y mire lo que dice ahí la palabra del Señor. En Primera de Juan 1, 7 y 8. Primera de Juan ahí mismo, 1, 7 y 8. Mira lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, si andamos en comunión, los unos con los otros, con su hermano, usted trata bien a su hermano, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ve el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es para el Hijo de Dios. Esto es para la hija de Dios que pecas involuntariamente. Hay momentos que a usted se le viene un ramalazo de una ira, hermano, y usted no quería estar enojado, pero se enojó. Pida perdón después de eso.
Pida perdón, porque ¿quién no se enoja? ¿Sí? O habló una palabra en un momento inadecuado, pero no lo vuelva a hacer. Arrepiéntase, pida perdón y no lo vuelva a hacer. Y sigue diciendo aquí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y miren lo que dice el 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios es que usted no peque. Dios no quiere que usted peque. Y aquí Jesucristo se lo revela a Juan y le dice, hijitos míos, Juan hablándole, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire qué lindo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado. Hay un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por usted. Para que los errores suyos y míos no nos condenen. Él le dice, Padre, yo derramé mi sangre por él y por ella. Señor, él pecó involuntariamente, pecó por error. Señor, mi sangre lo cubre. Está intercediendo como buen abogado, que no pierde ningún caso. Pero asegúrese de no pecar repetidamente, voluntariamente. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dejémoslo ahí y volvamos al texto donde estábamos. Capítulo 3. Dice el capítulo 3. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Y asimismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. No peca voluntariamente, pero sí por error. Inconscientemente pecamos. Y por eso es que tenemos que ir todos los días a pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Porque si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos y hacemos que Él sea mentiroso. Pero Él dice que todos nosotros, aunque tengamos a Cristo en el corazón, pecamos. Mientras estemos en esta naturaleza débil, vamos a pecar. Pero recuerde que tenemos la sangre de Cristo a nuestro favor. Tenemos el abogado de abogados a nuestro favor, que Él no nos va a dejar. Pero tenemos que tener comunión con Él, comunión con su palabra y hacer el esfuerzo de vivir en obediencia. Porque uno de los pecados más grandes es la desobediencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Aló. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. No, es que yo no cometo esta clase de pecado, es que yo no cometo este otro, yo no cometo este otro, pero sabe que tiene que evangelizar y no lo hace. Sabe que tiene que ser íntegro y no lo es. Sabe que tiene que hablar la verdad y no la habla. Sabe que tiene que andar en transparencia y a veces es como que andamos como en oscuridad. Entonces eso es contado como pecado. Sabe que tiene que congregarse y no se congrega. Eso es pecado. Sabe que tiene que ser fiel al Señor y somos infieles. Wow. Tremendo. Pero nos espera un lugar, hermano. Mejor que esta imagen que está aquí. Porque esta es una imagen, allá va a ser real. ¿Usted se imagina caminando en las calles de oro? Donde el sol que ahora nos hace daño con los rayos ultravioletas que nos da cáncer, allá no va a estar. La luna tampoco, porque allí va a estar el resplandor de la gloria de Dios, que va a iluminar todo. Allí vamos a estar con luz 24/7, 365 días del año, por toda una eternidad, en la presencia del Señor.
¿Y cuál va a ser su tarea? ¿Cuál va a ser su trabajo? Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adorar al Señor. Por eso es que aquí estamos nosotros empezando a aprender a ser verdaderos adoradores. Pero ¿cómo es nuestra adoración al Señor? ¿Cómo adoramos aquí? Aquí es un ensayo, hermano. Porque la realidad se va a ver allá. Y si usted no ha aprendido a adorar aquí, ¿cómo va a aprender allá? Aquí es un ensayo. Porque allá abajo lo vamos a hacer las 24/7. ¿Verdad? 24/7. Entonces, sigue diciendo acá el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, ¿cuántas tentaciones ha tenido usted y yo? Que ha estado a punto, porque a todos nos vienen tentaciones, sean hombres o mujeres, a todos nos vienen tentaciones, pero que nos vengan tentaciones no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. ¿Cuántos no han recibido una tentación en la mente? ¿Cuántos no han recibido una insinuación del sexo opuesto? ¿A cuántos no se les ha ido la mente detrás del otro sexo opuesto? Son tentaciones, pero cuando venga eso, inmediatamente usted rechácelo. Porque todos podemos recibir flechas del enemigo, pero el que nos lance no quiere decir que ya hemos caído. No, dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Me vino un deseo, automáticamente el Espíritu Santo que está en mí me va a decir, esto no te conviene. Lo rechazamos. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay momentos donde usted y yo tenemos que jalarnos del lugar donde estamos, porque es un lugar tóxico. No, pero como alguien decía, no, es que hay gente, hermano, que quieren ser súper espirituales. No, es que yo puedo estar con la gente por ahí y yo no me da ni frío ni calor. Aún dicen algunos todavía cascarudos. Yo puedo dormir con una mujer que no es ni mi familia, que a mí no me da frío ni calor. Hermano, eso sería decir uno un requete mentiroso. Sí, hermano, ¿cómo es posible que usted tenga a alguien de sexo opuesto ahí y que esté en paños menores y usted no sentir ni frío ni calor? Eso es ser una... Decir algo, tiene que estar muerto, ¿no? No, hermano, somos débiles. Y otros dicen, no, es que cuando yo ayuno, me pongo a hacer un pollo frito para resistir la tentación de la comida. Hermano, no se le atraviese al tren. No se le atraviese al tren porque vas a quedar hecho una torta. Evitemos, huyamos, como le dijo Pablo a Timoteo. Huye. Hagamos como José. ¿Recuerda? Cuando aquella mujer lo incitaba a tener relaciones sexuales con él. Y un día, de tantas que ella manipuló en su mente, José llegó a hacer sus quehaceres a la habitación donde ella estaba. Y como aquella mujer lo deseaba, cerró la puerta y quiso violarlo a José. Y José le dijo, no, ama, es que aquí el patrón mío, por así decirlo, me ha dado todo aquí. Lo único que me ha prohibido es a ti. Por lo tanto, yo no puedo pecar contra Dios primero y contra mi amo. Y cuando José vio que la mujer estaba ceñida a violarlo, quiso salir en carrera, pero en lo que él iba corriendo, la mujer agarró su ropa y él se fue desnudo. Y después usted conoce la historia. Corramos como José, no importa que nos quiten la ropa, pero que no seamos nosotros que nos las quitemos voluntariamente.
Aleluya, dale un aplauso al Señor, hermano, porque sí se puede resistir la tentación. Sí se puede. Cuando tenemos a Dios en primer lugar, le podemos decir al pecado, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. Mejor corro como José. No importa que después me digan flojo o esto que sea, lo que sea, o floja, lo que sea. No importa. Hay un Dios que todo lo está viendo. Pero un día, tenemos el premio, ¿verdad? José rechazó el pecado y un día fue coronado. Dice que fue el segundo de Egipto. Fue el segundo de Egipto. Y usted tiene una promesa que no va a ser el segundo, hermano. No va a ser el segundo. Va a ser el primero que va a estar en la presencia del Señor. En esa ciudad. Así como José venció y estuvo como segundo en el pueblo de Egipto, gobernando Egipto. Y dice que no hubo nadie como José. Dios honra a los que lo honran. Mujeres que se guardan para el Señor, Dios los honrará. Hombres que se guardan para el Señor, los honrará. Así que, hermanos, tenemos todas las de ganar. Tenemos promesas grandes de Dios que podemos vencer porque no estamos solos. Tenemos todas las de ganar. Tenemos a Jesucristo con nosotros, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos un montón de armas para defendernos. Pero que a veces nos dejamos vencer porque no las usamos, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos, esa intuición de ser hombres y mujeres de Dios, de que tengamos una cosmovisión clara, de que un día nuestra vida va a estar allí, gozándonos de la presencia del Señor. Ok, vamos al tema, unos apuntes que hice yo aquí. ¿Qué es lo que me puede apartar a mí para no estar en esa ciudad santa? Vaya conmigo a Gálatas 5. Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas, vaya conmigo rapidito. Gálatas 5, 16, 21. Ojo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Punto número 1. Para estar ahí, para lograr la meta de estar un día con el Señor por la eternidad, es no darle lugar a la carne, no satisfacer la carne con sus deseos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 8. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ojo aquí. Lo que me puede impedir a mí y a usted no entrar en ese lugar y no pertenecer, ser hijo de Dios, ¿verdad? Y no pertenecer a Dios. Número 1. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Apúntelo, adulterio. El adulterio te aparta de la Nueva Jerusalén y te hace o me hace a mí ser del diablo. Así se lo digo fríamente, ¿verdad? Pero dice acá, 19, pero manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tenemos que 5 características que nos apartan de ser de Dios. 21. Ok. 20. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. Pleito. Celo. Ira. Contiendas. Disensiones. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Los que practican esas cosas no van a llegar a la ciudad de Jerusalén. No la verán. Por eso, hermano, estamos a tiempo. No nos hemos muerto y Jesucristo no ha regresado. Tenemos tiempo. Ajustemos lo que tengamos que ajustar y vivamos para Él. Y anunciemos el mensaje a otros que todavía son
del diablo el 100%. Vea cuántas sillas vacías hay hoy acá. ¿Cuántos aman las almas perdidas? ¿Cuántos quieren arrebatarle almas al diablo, que le pertenecen al diablo y que estén aquí? Vea cuántas sillas vacías. Si todos los que estamos aquí tomamos el reto como tiene que ser, de ganarnos uno para Cristo, esas sillas se llenarían el próximo domingo o a fin de año estarían llenas. Pero nos hemos conformado de venir a la iglesia y aplaudir y cantar y escuchar las enseñanzas y que aquello se lo lleve el diablo. Estoy dando una enseñanza basada en los que son del diablo, ¿verdad? Entonces, si usted no sale a predicar, si yo no salgo a predicar, el diablo está tranquilo. Y sabe que lo que es peor, muchas veces los mismos hermanos de las congregaciones nos herimos. Y a veces hacemos que otro se vaya porque no dominamos la lengua. Y hay hermanitos y hermanitas que ya tienen concha de ser viejos en el evangelio y todavía no dominan la lengua y hieren a los hermanos. Se hieren con palabras, hermano. Medite lo que usted vaya a hablarle a alguien. Y peor si usted es un líder. Y peor si usted es un líder. No podemos usar el liderazgo para imponernos sobre los demás. No, ser líder no quiere decir que ya no soy yo como Chávez allá en Venezuela. No, señor, líder es alguien que da ejemplo. Cuando hay un líder que quiere decir, me obedece porque yo soy el líder, no es líder. El líder se gana con ejemplo. No es estar diciendo, hágame esto porque yo soy el líder, tiene que obedecerme. No, si usted ha cometido ese error, arrepiéntase. ¿Verdad? Entonces, volviendo al tema acá. Las obras de la carne. Hay un montón de cosas que nos impiden entrar en ese lugar y que nos impiden ser de Dios. Entonces, si nos impiden no entrar ahí y no ser de Dios, ya usted sabe de quién somos, ¿verdad? Y le voy a decir algo. Dentro de las congregaciones que nos llamamos cristianas, tenemos dos clases de creyentes. Creyentes que sí aman a Dios de verdad, que son de Dios de verdad, pero hay otros que están practicando cositas que a Dios no le agradan y que no son de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Habrá acá en la iglesia de Aguabuena ese tipo de gente? Con temor lo digo, sí lo hay. Lo hay en Copabuena, lo hay en Valle Azul, lo hay en San Francisco, lo hay en todas las iglesias. Porque el Señor lo dijo, el trigo crecerá junto con la cizaña. Y al final, el Señor seleccionará el trigo. Pero la cizaña que se parece, que es trigo, al final será seleccionado por los ángeles y será lanzado al horno de fuego. Pero se van a parecer similares, pero el fruto lo va a detectar. El fruto del verdadero cristiano se echa de ver al que es un impostor. Uy, pastor, hoy sí te la tiraste del estadio. No lo estoy asustando, pero sí lo estoy exhortando a que si hemos tenido falencias en nuestra vida espiritual, las alimemos. Dejémoslo que el Señor venga con el esmeril espiritual, hermano, y quite todas esas asperezas de nuestra vida y que nos deje bien lijados. Pero eso duele. Eso requiere disponibilidad. Lindo los testimonios de las hermanas que daban aquí. Yo estaba como una rana, decían los hermanos, ¿verdad? Frío. Pero cuando viene el discipulado, tengo fuerzas nuevas. Eso es lo que queremos. Que usted se avive, se reviva de la vida espiritual. Porque un día, todo lo que este mundo ofrece quedará aquí. Pero lo único que nos pertenece a nosotros, que se nos ha sido prometido, es estar un día en esa nueva Jerusalén, hermano, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá enfermedad,
Ya no tenemos que ir a un hospital porque no va a haber enfermedad. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no vamos a tener que andar con cosas metidas en el estómago o con un cateterismo en el pecho o con algo, no, con metales en el cuerpo. No, ya no, eso no va a existir porque seremos renovados con un cuerpo inmortal, con un cuerpo celestial como el de Cristo. Pero para lograr eso tenemos que dar la talla aquí, hermano. Y dar la talla aquí cuesta bastante, no es fácil. Ser cristiano de hueso colorado, como dicen algunos, no es jugando, hermano. No. Ser cristiano es de valientes. Ser cristiano es de hombres valientes que le digan al pecado no. De mujeres valientes que le digan al pecado no. Yo sé en quién he creído. Porque el enemigo va a venir, hermano, a ofrecerte cosas bellas de este mundo. Te va a venir a ofrecer el pecado en bandejas de oro que brillan. Lindo, precioso. Pero una vez que usted agarra el plato y come, el infeliz te quita el plato y te tira lo que estás comiendo en el suelo y te avergüenza y te dice, y no es que usted era eso, y no es que usted era un servidor de Dios, y no es que usted iba a la iglesia, y no es esto, y no nosotros, y usted se siente y yo me siento, hermano, lo más horrible, porque eso él ha venido a avergonzarnos. No vale la pena. Le fallaste a Dios, le fallaste a tu esposa, le fallaste a la iglesia, le fallaste a esto, le fallaste a todo el mundo. No sirves para nada. Y la persona comienza a decaer en un decaimiento espiritual y dice, no sirvo nada. Dice el diablo, eso es lo que yo quería. Hermano, mentira que el diablo anda disfrazado con esos cachos grandísimos y con un gran rabo aquí para atrás. No, anda vestido lo más elegante. Se viste con esos vestiditos elegantes, hermano. Te presenta un macho, un morenito, así como yo, bien hecho, como yo, hermano, y usted se queda, wow, ¿y eso qué pasó? Oiga, te presenta una macha, una morenita, una rubia, hermano, excelente. ¿A cómo le gusta, sí? Y de pronto usted está casi, wow, para allá, ¿verdad? No, dígale, no. Hermano, los que tenemos nuestra esposita, usted, hermana, que tiene a su esposito, ámelo, cuídelo, valórelo, sean fieles hasta el final. Que nada ni nadie los separe. Que lo único que los separe sea la muerte. Porque vale la pena guardarse para Dios y para nuestra pareja. ¿Usted cree que yo no he tenido tentaciones, hermano, del sexo opuesto? Si usted me pregunta, ¿así como me ves con esta fachita? ¡Claro que sí! Y usted también las ha tenido. Pero ¿sabe qué? Le he dicho al diablo, ¿sabes qué, Satanás? Yo tengo a mi esposa. ¿Sabe, hermano? Uno cuando se va a trabajar afuera en Limón, y aquí los que han ido a trabajar a la bananera se dan cuenta en aquellos tiempos, era ir como a los burdeles. Porque allí las prostitutas andaban, hermano, por todo, para arriba y para abajo. Y los días de pago eran peor. Yo anduve en ese tiempo, en ese mundo. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que yo había querido un Cristo. Había entregado mi vida a Cristo. Y cuando yo llegaba a un lugar de trabajo, lo primero que averiguaba era dónde había una iglesia cristiana. Y si no había de la iglesia Asamblea de Dios donde yo me había convertido, iba y buscaba alguna cuadrangular o la iglesia de Dios. La cuestión era que yo me congregaba. Porque yo sabía quién era yo. Yo sabía que si este cuerpito lo descuidaba, iba a agarrar fuerzas, hermano. Entonces yo buscaba de Dios y me congregaba y le fui fiel a mi esposa y le he sido fiel hasta el día de hoy. Porque yo me propuse en mi corazón amar a Dios y serle obediente y amar a mi esposa y serle fiel hasta el final. Y hasta la fecha, hermano. Por eso le digo, sí se puede vivir la vida cristiana cuando tenemos a Dios en prioridad. Él es el único que nos ayuda, hermano, a ser más que vencedores, ¿verdad? Así que quiero decirle algo rápidamente acá. Tengo unos puntitos acá. Dice, la naturaleza del pecado, en el versículo 8. Este versículo señala que el propósito de la venida de Cristo fue destruir las obras del diablo. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a destruir las obras del diablo. Y allá en Colosenses 2:14 lo habla bien claro, si usted quiere estudiarlo ahí. Dice que lo exhibió públicamente y le quitó el acta
que nos era contraria. Ahí anuló el acta que decía que nosotros le pertenecíamos al diablo. Porque usted y yo, antes de conocer a Cristo, le pertenecíamos al diablo. Satanás era nuestro padre, Satanás era nuestro dueño, pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo le quitó el acta que decía que yo le pertenecía y que usted le pertenecía a Satanás, y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Esa acta que le decía que usted estaba muerto en delitos y pecado, Jesucristo se la quitó a Satanás y la exhibió públicamente. ¿Y sabe qué? Y Él vino para darnos vida, y vida eterna en abundancia. ¡Wow! Donde estábamos muertos, donde el dueño nos tenía muertos en delitos y pecados, Jesucristo vino y nos dio vida, y vida en abundancia. Entonces vale la pena servir al Señor, vale la pena sacrificarse un poquito para estar gozándonos con el Señor por la eternidad, ¿verdad? Entonces, la naturaleza del pecado. Al venir Cristo, al venir al mundo, toma acción contra el pecado y la influencia maligna. La iglesia debe de entender que el pecado no solo es una acción, sino una influencia que busca separarnos de Dios. El pecado busca separarnos de Dios. Dejemos la naturaleza del pecado. Versículo 8. Ahora, número 2, la nueva naturaleza en Cristo, lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 3. Los que han nacido de Dios no pueden continuar en el pecado. Lo que refuerza la idea de que la conversión implica un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza. Este versículo nos invita a nosotros, la iglesia, a reflexionar sobre la santidad y la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. La santidad y la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la identidad que tenemos en Cristo? Que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Esa es una identidad que el diablo no nos puede arrebatar. Somos hijos de Dios. Aunque a él no le guste, somos hijos de Dios. Él fue destronado de la presencia de Dios y nosotros fuimos constituidos no solamente una creación de Dios, sino que pasamos a ser no solamente creación, sino a ser hijos adoptados por la gracia de Dios. Satanás no tuvo ese privilegio y por eso es que él te odia. Porque él quería ser lo máximo y Dios lo mandó abajo. Y te subió a ti y a mí a un puesto y nos dio una identidad ya no solamente de creación, sino de hijos. Ahora usted es hijo de Dios, como leyó nuestra hermana al principio. Usted es un hijo de Dios, usted que es varón, ande como tal, ande con la identidad correcta. Soy un hijo de Dios. Cuando usted llega ahí al banco, va entrando un hijo de Dios. Cuando usted entra al supermercado, va entrando un hijo de Dios, va entrando una hija de Dios. Y el diablo tiene que huelerlo, mano. El diablo tiene que huelerlo. Ya aquí vino un hijo de Dios. Yo tengo que salir en carrera porque el diablo no puede estar junto donde usted está. Escucha esto. El diablo no te resiste cuando usted anda en santidad. El diablo no te resiste. La presencia de Dios en tu vida emana luz que a él lo pone fatal. A él lo pone fatal, hermano. Y más cuando te pones a orar, hermano. Te tiene miedo. Te tiene miedo. Entonces, la nueva naturaleza, identidad. ¿Cómo es su identidad? Mire 2 Corintios 5:17, que muchas veces lo repito, yo aquí está la identidad correcta sobre nuestras criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva identidad tiene. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Y cuando dice todas, son todas. La vieja vida, la práctica de viejos pecados ya no tienen validez. Ahora usted camina con una identidad correcta, viviendo en santidad y obediencia al Señor. ¿Ok? Número 3, la manifestación de los hijos de Dios y los del diablo. Versículo 10. Dice, este versículo establece que es evidente quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. La evidencia es el amor y la justicia. Así como la práctica del pecado, la iglesia tiene la responsabilidad de vivir
de manera que refleje su identidad en Cristo. Usted, yo, que somos la iglesia, tenemos que vivir y reflejar la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Agua Buena tiene que conocer que usted es un hijo de Dios. Copa Buena tiene que reconocer que usted es una hija de Dios. Donde usted viva, la gente tiene que reconocer que usted es un hijo o una hija de Dios. No lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar. Esa es tu identidad. ¿Y cómo lo reflejas? Dando frutos, ¿verdad? Dando fruto. Número 4. El ejemplo de Caín. Eso lo encontramos en el versículo 12 del mismo capítulo 3. ¿Qué le estaba diciendo acá? La manifestación de los hijos de Dios. Si alguien puede leer Mateo 16:20, que habla de conocer a los árboles por su fruto. Hermano, un árbol de aguacate no puede dar naranjas. Un palo de mandarina sí puede dar varios frutos. ¿Usted sabía que ahora que de un palo de mandarina, del machote que llaman, le pueden injertar un palo de limón dulce y le pueden injertar una ramita de naranja y le pueden injertar limón agrio? Salen 3 especies de cítricos, naranja, limón y mandarina, porque lo manipulan. ¿Usted no ha visto esos árboles que ahora tienen de varias variedades? Que tienen limón dulce, porque es la misma cítrico, naranja normal y mandarina, ¿verdad? Se ven tan lindos, pero son manipulados, ¿verdad? Pero el árbol se conoce por su fruto. En su naturaleza, el mandarina te va a dar mandarina. La naranja normal te va a dar naranja normal, agrias o malagueñas, como llamamos nosotros, ¿verdad? Pero el árbol se conoce por su fruto. Yo no puedo pretender coger café, de las matas de café, coger plátanos. No. Cada género va a producir de su género. Si sembré aguacate, voy a agarrar aguacate. Si sembré mango, voy a agarrar mango. Entonces, usted como cristiano no puede dar otro fruto menos que de un cristiano verdadero. Y si da otra clase de fruto, pues ya está manipulado, ¿verdad? Ya sabemos quién es que manipula, ¿verdad? El enemigo. Así como alguien manipula un árbol de mandarina y le inyecta otras cosas, así puede el diablo inyectarle la vida a un cristiano verdadero que dé otra clase de fruto, ¿verdad? Fruto bueno y fruto malo. Pero el verdadero cristiano no va a dar frutos malos. Entonces el árbol, como dice Mateo ahí, ¿dónde estaba ahí? Que le dije, Mateo 16:20. El árbol se conoce por su fruto. No lo podemos, hermano, omitir eso. 4. El ejemplo de Caín, versículo 12. El pasaje menciona a Caín, quien mató a su hermano, Abel, por su maldad. La iglesia puede aprender sobre la oposición entre el amor y el odio, destacando que el odio hacia los hermanos es incompatible con la vida de Cristo. Si usted no ama a su hermano, que está a la par suya, si usted no ama a su hermano, que lo ve aquí, ¿cómo pretende amar a Dios que nunca ha visto? El reflejo de que usted ama a Dios es que ame a su hermano que está a la par. Ese es el reflejo. Pero si usted dice, no es que yo amo a Dios, pero ni tan siquiera saluda al hermano. Mire, hermano, nosotros deberíamos ser el lugar donde nosotros nos citamos lo mejor de lo mejor. Donde que si yo vengo cargado, usted me salude. O que si usted viene cargado, y yo lo salude. No omitamos darle al hermano ese abrazo, ese saludo, hermano. No cometa ese error de entrar por esa puerta y no saludar a alguien. Salude al que pueda saludar, aunque usted por dentro se esté destrozando. Salude al que pueda saludar. Porque cuando tú das un abrazo a alguien, le estás impartiendo vida. Le estás impartiendo vida. Así que, hermano, no nos ignoremos. No salga del culto como cachiflín, hermano, que le prenden un fuego. Deténgase, salude a los hermanos. Demuestre que hay amor en usted. Porque quizás alguien vino cargado, cansado, cansada, cargada, y usted que tenía una palabra y no le dio la gana de saludarlo y por lo menos decirle, hermano, ¿cómo estás? Y si alguien no te saludó, hermano, persígalo y tóquele la espalda y le dice, hermano y hermana, perdón, quiero darte un abrazo. Tome la iniciativa usted, si alguien no la toma. ¡Aló!
Así es, hermano. Amemos a los hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, Caín, el versículo 12, el ejemplo de Caín, dice que por sus obras eran malas. La iglesia puede aprender sobre la oposición entre el amor y el odio, destacando que el odio hacia los hermanos es incompatible con la vida cristiana. Y usted la referencia la tenemos ahí en Génesis 4:8, el relato de Caín y Abel, donde se origina el primer homicidio. Y usted sabe que cuando los cristianos en las iglesias, hermanos, son homicidas también espiritualmente. ¿Sabe cuándo usted mata a un hermano? Cuando usted le hace un gesto, cuando usted no le demuestra amor a un hermano, a una hermana, cuando usted se demuestra indiferente contra ese hermano, él te va a interpretar que tú lo desprecias. Aunque no sea así, porque hay hermanos débiles. Una frase que tú dijiste, o una frase que yo dije, nos podemos volver en homicida de un hermano. Los que están, hermano, haciendo cosas, los servidores, quien quiera que esté sirviendo, usted es muy importante. Pero el cuidado de tratar a la gente es más importante todavía. Porque muchas veces, hermanos, si no sabemos tratar a la gente lo nota. La gente lo nota. Y aún entre nosotros mismos. Hermano, ni por broma, tire una frase usted hiriente a alguien. No, ni por broma. Porque su hermano merece respeto. Su hermano merece honra. Usted merece honra. Yo merezco honra. Y no merezco que me traten con una palabra hiriente. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y debemos amarnos y respetarnos. Y déjeme decirle esto. Si hay palabras que duelen más de un líder hacia la gente. Porque le está dando una palabra, una persona que tiene autoridad. Y como le dije al principio, nunca tomes el liderazgo como líder para imponerte sobre las demás personas. No uses esa palabra. Es que me respeta usted porque yo soy el líder. No, hermano, usted no tiene que pedir respeto. Gáneselo con su ejemplo y amor. Con su ejemplo y amor. El que pide respeto ya perdió el liderazgo, porque no se lo ha ganado. Porque el liderazgo hay que ganárselo. Y los que están bajo liderazgo tienen que respetar al líder. No deben tampoco faltarle el respeto, viceversa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok, un punto más y terminamos. Entonces, tenemos que adquirir, añadir, o como usted quiera llamarlo, a nuestra vida cotidiana, un compromiso con la santidad. Un compromiso con la santidad. La iglesia debe enseñar y vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. A la nueva naturaleza en Cristo, fomentando una cultura de santidad y obediencia a la palabra. Una cultura de santidad y obediencia a su palabra, porque si la palabra no hace mella en nosotros, estamos fritos. Tenemos que andar acorde con la identidad cristiana. Los creyentes son llamados a recordar su identidad como hijos de Dios, que deben vivir en amor, justicia, diferenciándose del mundo. Y tenemos que tener, hermanos, nosotros también relaciones comunitarias, fomentar el amor y evitar el odio entre los miembros de la congregación, siguiendo el ejemplo de Cristo y en oposición al espíritu de Caín. Siguiendo el ejemplo de Cristo y a la oposición del espíritu de Caín, que mató a su hermano. Al reflexionar
En 1 de Juan 3, 8 al 12, la iglesia puede enfocarse en una misión de ser luz y sal en medio de un mundo que aún vive en la oscuridad del pecado. Tenemos que fomentar la cultura de que somos sal y luz en medio de un mundo que vive en tinieblas. Y cuando tengamos esto, hermano, podemos decirle al Señor, Señor, estoy preparado, estoy haciendo lo que tenía que hacer, puedes regresar en cualquier momento porque yo estoy preparado. Soy tu hijo, te pertenezco a ti, no le pertenezco al enemigo. Pero lo que dice Gálatas 5, estas cosas deben desaparecer, lo que le encanta a la carne, ¿verdad? Hay una gran lista. Y yo sé que te hace inteligente y espero que nadie esté viviendo eso. Se lo digo de corazón, espero que ninguno de los que estemos aquí estemos viviendo esas cosas que están en Gálatas ahí. Pero si por A o por B ha cometido un error, recuerde, tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y hoy puedes reconciliarte con Él si no has estado viviendo una vida transparente al Señor. Y termino poniéndoles unas láminas ahí, rápidamente. Ya puede cortar allí, Gerardito, si quiere. Dice, el amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.